en docencia, prácticas creativas en educación, la reflexión para el cambio, que forma parte del ciclo de conversatorios UA Innova en Docencia año 2022, organizado por el área de gestión de innovación de la docencia de la Dirección de Desarrollo Curricular. ¿Sabías que la innovación es la capacidad de crear, convertir, mejorar, aportar eficacia y eficiencia al mundo que nos rodea y adaptarnos a la forma en que avanza la globalización? ¿Pero se puede adaptar el concepto de innovación al ámbito de la docencia? Por supuesto. Desarrollar innovación en docencia forma parte de un proceso de análisis y reflexión sobre cómo los docentes enseñan y cómo aprenden sus estudiantes. Esa es la base, pues se decide introducir cambios orientados desde una perspectiva de transformación para mejorar la calidad del proceso formativo. ¿Alguna vez has utilizado estos recursos para realizar tus clases? Entonces, no estás muy lejos de la innovación docente. Todo lo anterior nos sirve para poder innovar en docencia, pues buscamos transformarla a través de la implementación de enfoques pedagógicos que cambien las dinámicas de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. En tiempos de pandemia hemos tenido que adaptarnos a la nueva era digital, transformarnos, actualizarnos y dar solución a las problemáticas que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esto y más, el área de gestión de innovación de la docencia te invita a ser un docente innovador y transformar las debilidades en oportunidades. Solo así y realizando un trabajo en conjunto, mejoraremos la docencia y aumentaremos la calidad del proceso formativo. Presentó Área de Gestión de Innovación de la Docencia. Decano de la Facultad de Educación, señor Pablo Camus Galleguillo. Director de Desarrollo Curricular, señor Emmanuel Álvarez Durán. Director del Departamento de Educación, señor Manuel Rojas Araya. Secretaria docente de la Facultad de Educación, señora Ana Beltrán González. Secretario de Investigación y Asistencia Técnica FACEDUC, señor Juan José Salinas Valdés. Secretaria de Vinculación y Comunicaciones de la Facultad de Educación, señora Cintia González Valencia. Secretaria docente del Departamento de Educación, señora Carmen Silvia Cepeda. Coordinadora del Área de Gestión de Innovación de la Docencia, señora Catherine Urriola López. Coordinadora de Gestión Curricular y Desarrollo Académico Docente, señora Karina Flores Calabacero. Coordinador de Gestión de la Trayectoria del Estudiante, señor Nelson Belli Suazo. Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Académico, Carrera Docente y Posgrado, señorita Nicole Riveros Diegues. Coordinadora del Observatorio de Educación para la Innovación, señora Tatiana Morales Silva. Coordinadora Ejecutiva, Programa PASE, Unidad de Preparación y Acceso de la Facultad de Educación, señorita Magdalena Ayavire Astudillo. Invitadas internacionales, estimados expositores, académicas, académicos, docentes y estudiantes de la Facultad de Educación y demás miembros de la comunidad universitaria, tengan ustedes todos muy buenas tardes. La Universidad de Antofagasta y la Dirección de Desarrollo Curricular, a través del área Gestión de Innovación de la Docencia, les dan la más cordial bienvenida a la actividad Facultad de Educación Innova en Docencia, Prácticas Creativas en Educación, la reflexión para el cambio, que forma parte del ciclo de conversatorios UA Innova en Docencia año 2022. Para dar inicio a esta actividad, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudios, doctor Pablo Camus Galleguillo, quien dará las palabras de inicio del evento. Adelante, decano. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Bueno, un saludo afectuoso claramente a todos los profesionales de la Vicerrectoría Académica,
de la Dirección de Desarrollo Curricular, que hoy día también son apoyo fundamental para el buen hacer desde el enfoque de prácticas innovadoras en el campo de la docencia, en el campo de la educación. Desde la facultad hemos podido desarrollar una serie de acciones destinadas al fortalecimiento de la docencia a través del desarrollo académico, pero también a través de la propia reflexión de nuestras prácticas, incluyendo en estas nuevos elementos, nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevos enfoques didácticos para poder absorber las problemáticas que de alguna u otra manera la pandemia también nos ha situado, ¿no? Entonces, en ese contexto hemos podido generar aprendizajes que los hemos podido ir también probando en diferentes instancias de educación que nos permiten hoy en día tener estos espacios de compartir, estos espacios de reflexionar, sobre todo direccionados a generar un cambio en el campo de la educación y en el campo de las propias prácticas docentes, dentro de su propia especificidad. Así que desde este enfoque, desde esta mirada, desde esta actitud hacia el aprendizaje y hacia la enseñanza, es que nos complace muchísimo esta actividad y les doy un saludo a todas y a todas. Sé que hay docentes de todos los establecimientos educativos que fueron convocados, también colegas de nuestra facultad que participan activamente, a Salvador mismo que lleva estas instancias de desarrollo en la unidad de desarrollo curricular. Por lo mismo, que tengamos una excelente jornada y un saludo muy fraternos a todos y todas nuevamente. Muchísimas gracias por sus palabras, decano. Bien, el primer bloque, innovación en contextos educativos, de la teoría a la práctica en el aula. A continuación dejo con ustedes a nuestra primera invitada. Se trata de Andrea Benavides Gómez, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás de Colombia y doctora en Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. La doctora Benavides nos hablará el día de hoy sobre innovación en contextos educativos, de la teoría a la práctica en el aula. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, listo. Entonces, cuando recibí la invitación para conversar sobre este tema, creo que fue muy interesante en particular porque acompaño desde hace 3 años el seminario de práctica educativa de los licenciados en filosofía de la Universidad Javeriana, así que creo que fue revelador pensar conceptualmente esta noción de práctica y cuáles son los retos que tenemos al pensar esta noción de práctica. Entonces, no sé, Salvador, si me ayudas. Listo. Sin duda la noción de innovación y el concepto de práctica desborda la posibilidad de conceptualizarlo de manera generalizada, así que propuse este interrogante como un punto de partida para que pensemos juntos sobre el tema que nos convoca, y es cómo entender las prácticas en los contextos educativos. ¿Qué es eso de práctica? Cuando hablamos de los contextos educativos y cómo esta redefinición nos da otros marcos de comprensión de la innovación. Entonces resulta que en mi caso, que es el seminario de práctica de filosofía, pareciera que la práctica se opone a algo que es la teoría filosófica. Y digamos que lo que surgió en nuestro seminario particular es la necesidad de redefinir esta noción de práctica de tal manera que no se oponga y no se entienda como un elemento diferente o binario de lo teórico. Entonces, de entrada, este interrogante sobre cómo pensar la práctica, no solamente como opuesto a lo teórico, y de qué manera esta resignificación nos permite también interrogar la forma de innovación. Entonces, esta pregunta toma forma porque es necesario, creo que un poco en esta línea laturiana, de construir las dicotomías tradicionales. Entonces sentimos que los filósofos hacen teoría en un momento, mientras que hacemos práctica en otro, pero lo que descubrimos en el salón de clase es que la conceptualización atraviesa la práctica.
que no son momentos diferentes, que existe un devenir entre la praxis teórica, si quieren llamarlo de esta manera, y es justo este estudio de caso del Seminario de Prácticas Específicas en Filosofía lo que me convoca a hacer esta pregunta y a permitirme pensar más allá de esas dicotomías que les cuento. En la siguiente diapositiva vamos a poder encontrar un poco cuál es este estudio de caso. Entonces, digamos que la necesidad de pensar las prácticas en el seminario que yo acompaño es coherente con esta perspectiva de Sandra Harding y de Donna Haraway de una epistemología situada. Yo creo que, digamos, en mi investigación, pero también en mi ejercicio docente ha sido muy importante situar las prácticas, evitar cualquier tipo de generalización. No voy a hablar de las prácticas en Colombia, no voy a hablar de las prácticas en la universidad privada, voy a hablar de las prácticas que tienen lugar en un espacio particular, que son hechas de una forma particular, por unos sujetos particulares, con unas materialidades particulares y con unos objetos particulares. Y esta forma de situar las prácticas desde la epistemología de Harding y de Haraway ha sido muy importante, no para llevarnos a un perspectivismo y decir que cada uno define la práctica como quiere, sino para entender cuál es la realidad que está siendo convocada en esa práctica, qué es lo que está pasando en esa práctica en particular. Entonces, es la necesidad un poco de llamar al estudio de caso. Entonces, para ser coherente con mi estudio de caso, tengo que contarles un poco cuáles son los bordes de esta situación, de este lugar en el cual practicamos en la universidad. Es un seminario de prácticas de la licenciatura en filosofía. Yo acompaño a los maestros en formación en filosofía de la Universidad Javeriana en Colombia. Y este seminario de práctica es muy interesante porque debe darle herramientas a los estudiantes y herramientas didácticas, pedagógicas, pero también conceptuales. Entonces, mi seminario de entrada se llama práctica, pero tiene unas, digamos, unas vocaciones teóricas sin las cuales no puede pensarse. Los seminarios incluyen 3 problemas, digamos que son 3 niveles de prácticas en semestres diferentes, y los problemas que les convoca son ontología y epistemología, métodos de investigación y estética, ética y política. Es decir, de entrada, es un seminario de práctica docente en el que ellos visitan los colegios, pero estos seminarios de práctica no solo buscan darles las herramientas para que den clases de filosofía, sino para que piensen esa práctica que están desenvolviendo a la luz de estos problemas filosóficos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este estudio de caso es relevante porque ya la práctica y la naturaleza de la práctica nos obliga a dejar de establecer dicotomías entre práctica y teoría, ¿no? Nos obliga a que yo pueda preguntarle al espacio al cual voy a ir ontológica, epistemológicamente, estética, ética y políticamente, y que cuando yo hago práctica docente ya tenga una apuesta de conceptualización. Entonces, la naturaleza del estudio de caso y la naturaleza del seminario, sin duda, hace que de entrada para nosotros, para mis estudiantes y para mí, fuera muy difícil comprender esta noción de práctica y desde luego después cómo innovar en este sentido. Entonces, ¿cuál es el reto de esta práctica en filosofía? Entonces, el primer reto de este tipo de práctica era establecer una frontera epistémica entre lo teórico y lo práctico. Ahí de entrada había un problema. Mis estudiantes llegaban y decían, bueno, pero ¿esto es lo práctico o es lo teórico? Y no, hay un devenir entre los dos y habría que pensarlo conceptualmente así y habría que incluso utilizar otras categorías para poder desbordar los límites epistemológicos que implica el uso de una categoría. Además, en nuestro hacer filosófico resultaba contradictorio jugar con este binarismo. Digamos que aquello que hacemos o el hacer filosófico implica ya un devenir entre los dos. Entonces creo que para nosotros fue difícil y fue retador pensar el contexto de la práctica. ¿Cómo resolvimos este reto? Pues digamos que además de emplear los referentes que les menciono, que es Donna Haraway y Sandra Harding, dijimos necesitamos desbordar la filosofía y empezamos a utilizar etnografía compleja, en particular la de una referente que es Stratern y de Anna-Marie Moll. Digamos que ellas dos hacen etnografía compleja y digamos que esto nos permitió saber qué hacer
cuando estamos en el sitio de práctica. Entonces, la etnografía, digamos, en el caso de mis estudiantes, les permitía que cuando hacían observación en su sitio de práctica, que es en un colegio de la ciudad de Bogotá, ellos pudieran pensar teóricamente y hacer en ese lugar de práctica. Entonces, al hacer etnografía, y la etnografía les suponía un espacio en donde ya no tenían que pensar con binarismos, sino en el devenir de los dos. Para nosotros fue necesario que el espacio de práctica tuviera un momento etnográfico de tal manera que nos permitiera esos encuentros que necesitábamos para la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos en particular de Ana Marimol, también de Santiago Martínez y de Estraterna? Digamos que me tomé el trabajo de enumerarlo, pues, digamos, por cuestión de tiempo y también para poder hacer la síntesis necesaria. Enumeré los aprendizajes que tuvimos en esta resignificación de la práctica. Entonces, el primer aprendizaje que tuvimos en este momento de práctica es, uno, que en el aula se tratan las relaciones entre realidad, materialidad, conocimiento, experiencia y subjetividad. Que cuando mis estudiantes van a hacer prácticas, no solamente van a ver al profesor, sino que van a ver las realidades que emergen, las materialidades, las objetividades y las experiencias, y que incluso cuando ellos toman el rol, porque en el seminario de práctica no solo observo al profesor que está a cargo, sino que a veces puedo estar a cargo de sesiones, lo que surge o lo que está en entredicho es lo real en ese momento de aula, y esa es una pregunta filosófica, pero que no es posible sin el espacio de práctica. El segundo aprendizaje que tuvimos es que toda pregunta por el conocimiento requiere una reflexión ontológica. Entonces, aunque pensamos en el conocimiento y qué es la filosofía, qué es la verdad, cómo definirla, de fondo lo que está es la realidad. ¿Cuál es la realidad que le estoy enseñando a los estudiantes? Pero cómo la realidad de los estudiantes se está viendo atravesado por ese conocimiento que parecería es solamente conceptual y que no lo es. El tercer aprendizaje que encontramos es que cuando nos enfocamos en la práctica, digamos, en entender la materialidad de las prácticas, en lo que se hace, encontramos que hay objetos que aparecen y desaparecen en la práctica. Entonces, hubo una cuestión ontológica fascinante porque el existir o el no existir de las cosas o de los objetos o de los actores no humanos en el aula radicaba y realmente atravesaba por la práctica. Por ejemplo, hay momentos donde el tablero desaparece y en la pandemia desapareció, y cuando volvimos a la presencialidad ya no sabíamos qué hacer con ese agente, ya no sabíamos cómo manejarlo. Aparece y desaparece el tapabocas, y aunque esto pareciera un tema exterior o performativo, es una marca radical de lo real para los estudiantes, sus relaciones, la forma en la que se mueven en el espacio. Entonces, digamos que las prácticas nos hicieron pensar incluso sobre la manera en la que aparecen o desaparecen los objetos. El cuarto aprendizaje fue pensar el tema de la objetividad. Digamos que hay una clara cuestión en el tema de las prácticas y del aula de clase, y es cómo permitir o qué tan objetivo soy. Y nos dimos cuenta que la objetividad también es el resultado de la práctica, que la objetividad no viene dada a priori en el momento de enseñar y en el momento del aprendizaje, sino que la objetividad es un efecto de eso que se hace en el salón de clase. El quinto elemento que encontramos es que cada puesta en práctica tiene lugar en medio de otras prácticas, y sé que esto suena un poco metafísico, pero digamos que a lo que llegamos es que es imposible hablar de la práctica como generalidad o como singular, sino lo que pensamos es una serie de prácticas que se coordinan, una serie de prácticas que coexisten, y en esa pluralidad sin duda va a ser interesante pensar la posibilidad de encontrarlo en nuestro seminario. Además, uno de los hallazgos que tuvimos en el seminario es que, como estábamos tan incómodos con esto de teoría práctica, preferimos el verbo hacer. Y digamos un poco, el autor Santiago Martínez, que es quien nos ayudó a hacer esta definición, que además nos acompañó en una de las sesiones, prefiere esta noción de hacer porque digamos que el verbo hacer les permite o nos permitía en el seminario algo. Cuando utilizamos el verbo hacer y no solamente practicar, el verbo nos obliga a decir de qué se trata ese hacer, quiénes lo hacen, en qué consiste ese hacer y qué es lo que emerge de esa actividad. Entonces,
el uso del verbo hacer nos permite pensar la práctica precisamente desde en dónde se hace esto en particular, quiénes lo hacen, en qué consiste y tiene que emerger algo de esa actividad en particular. En nuestro caso, aquello que emerge es el hacer filosófico. ¿Cómo se hace filosofía? En los términos más materiales que ustedes puedan imaginarse en un salón de clase. Y la filosofía se puede hacer con las manos, con el tablero, con los ejemplos, con la risa, con la anécdota. Digamos que darle este registro material al hacer filosófico fue muy importante en nuestros seminarios y ha sido importante en nuestros seminarios. ¿Cómo se pensaron estos haceres? Y quizá una de las preguntas puede ser, bueno, ¿y cómo hicieron esto? ¿Cómo hacían esto? ¿Se reunían? ¿No se reunían? Digamos que la forma en la que nosotros pensamos nuestro seminario es, uno, la participación que tienen en el colegio, pero ellos tienen un seminario que es un seminario semanal conmigo. Y en este seminario, los estudiantes tenían que hacer diarios de campo. No hacíamos ensayos, no hacíamos reseñas, no hacíamos otro tipo de entregas, sino diarios de campo. Y ahí es donde aparece la etnografía que les había comentado hace un momento. Digamos que la manera de agenciar lo etnográfico era que las entregas fueran coherentes con esa búsqueda que teníamos etnográfica y era entregar diarios de campo. Y en estos diarios de campo había, y digamos que los estudiantes estaban obligados a tejer este cuestionamiento filosófico que teníamos, ontología, epistemología, estética, con lo que surgía en el aula. Y la forma en la que tejen, digamos que me gusta esta noción de Ingold, que está en la antropología de tejer, de permitir que esta materialidad se cruce, y aparece en algo que se llaman los momentos etnográficos. Digamos, Stratern, que fue la etnógrafa que les comenté hace un instante que utilizamos, nos habla de los momentos etnográficos. Entonces, la etnografía no es decir qué pasa en el salón, los estudiantes no tenían que hacerme diarios de campo diciéndome el profesor entró, se sentó, sacó su esfero, sino que es una etnografía a partir de algo que se llama momentos etnográficos. Entonces, los momentos etnográficos o eventos son esas situaciones que nos atrapan. Y esas situaciones que nos atrapan son así porque lo conceptual no puede separarse de lo empírico. Ese momento etnográfico son esos momentos en que lo conceptual y lo empírico no se separan, que siento que me atrapa, que me desconcierta. Eso que me desconcierta mientras estoy en el salón de clase con Stratern podría llamarse momento etnográfico, y esos momentos etnográficos inspiraban la redacción del diario de campo. Y en esos diarios de campo teníamos que reflexionar sobre esa práctica en filosofía, sobre los haceres en filosofía en ese colegio y con ese profesor en particular. Digamos que estos diarios de campo son situados, pero además implican esta relación entre lo conceptual y lo empírico y están basados en momentos etnográficos para que la etnografía no se volviera un tema agotador de describir con lujo de detalles todo lo que estaba pasando, porque creía que al final esto no podía ser tan provechoso para el ejercicio del seminario. Ya en la próxima diapositiva vamos a encontrar precisamente esto que les hablo de los haceres, de la necesidad de trabajar en Amarimol, que va a ser relevante también en este tema de las prácticas a Santiago, y encontrar esta mirada particular. Si quieres la siguiente, Salvador. Gracias. Entonces, ¿cómo pensar, digamos, la innovación en este horizonte? Porque al final sé que no solo nos convocan las prácticas, sino de qué manera son innovadoras. Digamos que esta praxiografía que nosotros hicimos fue muy importante desde los eventos de formación, perdón, y creo que la innovación en el caso de mi seminario de práctica, el seminario de práctica que yo acompaño, no radicaba solamente en emplear nuevas herramientas, sino que la innovación que nosotros entendimos en este seminario de práctica es la posibilidad de pensar nuevas relaciones en el salón de clase. No se trata al final de llevar una herramienta al salón, porque a veces incluso esas herramientas pueden desaparecer si no son agenciadas por prácticas, sino permitirnos hacer y deshacer relaciones en el aula de clase. Y en eso radicó la innovación de nuestro seminario. Por ejemplo, unas relaciones de la filosofía con la vida, de las anécdotas de los filósofos, de los juegos con la filosofía,
Y en esas nuevas relaciones que permitíamos desde esta comprensión de la práctica cómo hacer, encontramos que podíamos cambiar la forma de hacer filosofía. Y digamos que ya para cerrar, la innovación radicaba en cómo hacer filosofía de manera particular, conectada con la vida, pero un hacer filosofía que pudiera desbordar lo teórico y lo práctico, que es una cuestión en filosofía muy seria, muy grave. Quizás digamos que los demás pueden decir, no, esto no es un gran problema. En filosofía lo teórico y lo práctico pareciera que son de naturaleza diferente, pero la innovación radicó en eso, en pensar otras posibilidades, otras relaciones, entregas de diarios de campos para filosofía, observaciones, momentos etnográficos, traer cuestiones antropológicas al ámbito filosófico y educativo para permitirnos pensar de otro modo el ejercicio docente en filosofía. Y ya sé que estoy en límite de tiempo y ya con eso cerraría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra invitada internacional, la doctora Andrea Benavides. Para seguir con la temática de innovación en contextos educativos, de la teoría a la práctica en el aula, damos la bienvenida a nuestra segunda invitada del día de hoy. Se trata de Silvia Luz Marín Marín, licenciada en Pedagogía Reeducativa y especialista en dificultades de aprendizaje escolar. La profesora Silvia es docente del Instituto Rafael Uribe Uribe en Medellín, Colombia, y además es gestora de la experiencia para formar niños investigadores, sembrando semillas de ciencia para la vida. Preguntar es divertirse. Adelante, Silvia, bienvenida. Un cordial saludo. Gracias por permitir estos espacios de aprendizaje. Eso soy yo como producto aquí en la ciudad de Medellín, Colombia, aprender de todos ustedes y la experiencia que vamos a compartir hoy en representación de mis compañeras también y el equipo de maestras, de directivos. Podemos ver en la diapositiva que Salvador nos va a compartir, en donde vemos reflejado el encuentro de la comunidad educativa. Es muy significativa esta fotografía porque ahí nos encierra nuestros objetivos, cómo nuestra comunidad se vale de esas alianzas, de esos estudiantes, en donde nuestra estrategia es la pregunta, pero en común acuerdo entre estudiante y docente. Durante el año escolar, pues los estudiantes proponen sus preguntas y se van consolidando esos procesos de investigación que hace que el maestro busque esas alianzas. Y dentro de esas alianzas, el directivo docente, el rector, las coordinadoras y compañeros. Y un plus que hay en nuestra institución educativa son los padres de familia, en donde queremos que la educación sea pues como agradable. Y la experiencia se ha venido realizando del año 2011 a la fecha, en donde nos hemos venido como apropiando de que vale la pena escuchar pues al estudiante. Pero ¿cuál es el detonante? El origen. En la siguiente imagen vamos a ver dos estudiantes que fueron mis alumnos en el grado, por allá en el 2005, cuando yo era profe de matemáticas. Hacíamos una experiencia significativa, pero los estudiantes eran en el grado primero y segundo, continuaban perdiendo matemáticas cuando pasaban a los grados terceros. Entonces estos chicos ya estaban en bachillerato y se me acercaban y me decían, bueno, profe, nosotros queremos investigar, pero la profe Silvia no sabía investigar, sino la experiencia significativa. Pues en cuestión de utilizar materiales didácticos en los grados primero y segundo, concreto. Pero resulta que ya me tocó, a través de ese detonante de esos estudiantes, buscar ayudas con la entidad de ondas de Colciencias a nivel nacional. Presentamos la convocatoria y logramos pasar. Empieza el trasegar docente, adquirir elementos teóricos alrededor de la pregunta, cómo indagar, cómo hacer la práctica de procesos investigativos en el aula. Y fue una acción participativa. Para ese entonces los estudiantes, mientras yo aprendía a ver cómo era que se generaban las estrategias de investigación, los estudiantes hacían prácticas de aula, los de bachillerato con los chicos del grado segundo, y fue muy bonito cómo los niños alcanzaban a hacer también sus propias preguntas a estos materiales. Ahí empieza lo emocionante. Me angustié porque de todas formas no sabía cómo esos parámetros de investigación. ¿Qué pasa? Para ese tiempo llega la convocatoria de la Escuela del Maestro. Nosotros tenemos lo que hoy es MOVA, el Centro de Formación al Maestro, y llega una convocatoria, maestro,
tú tienes, si quieres aprender a hacer unidades didácticas, y yo en estos espacios había escuchado que las unidades didácticas, aprendizajes basado pues como en la pregunta, podríamos generar procesos de investigación de acuerdo a los intereses de los estudiantes. Indagamos y me indagué pues sobre el curso y me inscribí. En la imagen siguiente, este es como un recorrido que yo les traigo para contarles. Mis prácticas de aula se fueron transformando a la par de que hacía la teoría, todo un año. ¿Cuáles eran las formas de energía? El docente proponía, porque yo siempre era muy tradicionalista cuando daba las ciencias naturales, porque en el grado primero daba todas las áreas, pero ahí nos sometimos a hacer una unidad didáctica, cuáles son las formas de energía, desde el estudio del concepto de energía en sistemas físicos, desde la transformación, transferencia y conservación por niños de primaria. Aquí lo significativo es una patineta. Esa patineta yo no la llevé al aula, la llevó un estudiante en donde decía cómo eran las formas de energía, la cinética, la potencial, y nunca me había montado yo en una patineta y a los años que llevaba en la docencia. Entonces ellos se reían, la profe se caía y como mis prácticas a la vez se empezaron como a transformar. Y de ahí logramos consolidar y yo iba aprendiendo de que los estudiantes podían hacer sus propias preguntas. Aquí había inclusión escolar, los niños más inquietos se alcanzaron a preguntar cuáles eran las formas de energía a través de un microbicho robótico. Empiezan las alianzas con los padres de familia, ya la clase de educación física, la de matemáticas, lectoescritura, giraban todo alrededor pues de la pregunta y a la vez hacía con un par académico y un asesor disciplinar de la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde hacíamos trabajo en conjunto. Ellos iban a mi aula y mirábamos si esas unidades didácticas si eran puntuales y acordes para nuestros niños de los grados primero y segundo. Al principio sentía mucho miedo porque era otro agente externo que iba a ir a mi aula, pero ya empecé a aprender de que el maestro era acompañado desde la teoría de la práctica y eso le daba seguridad. Entonces ya mis prácticas de aula se volvieron ya más vivenciales. En la siguiente que nosotros podemos denotar, lo importante es cómo ya para el año siguiente en mi institución los docentes se asocian. Vamos a hacer la estrategia de cómo generar esos procesos de investigación y lanzamos una unidad didáctica, pero nosotros propusimos el tema desde preescolar, primero y bachillerato. Paso a paso con los niñosaurios, traíamos maletas de la Universidad de Antioquia, el profesor del bachillerato hacía el de biología, la evolución, el de química, trabajaba pues desde la concentración, elementos químicos. Y para ese entonces, el aula ya en primero, yo ya no enseñaba a leer amo, mi mamá me mima, sino alrededor de los dinosaurios, indagando por esos nombres de los dinosaurios. No teníamos nosotros herramientas tecnológicas y por Skype en un celular miniatura nos conectábamos con gente de la Florida, California, paleontólogos, y de ahí fue algo muy bonito, como esas prácticas de aula desde los dinosaurios ya trascendió a huesitos sanos, en donde los chicos empezaron a mirar que esos huesos que estaban comparando con los fósiles de los dinosaurios se empezaron a colocar porosos. Entonces ya terminamos por la parte de alimentación. Nuestra escuela no tiene laboratorio físico, entonces me tocó hacer alianzas, a rodar por la ciudad con las universidades privadas y públicas para nosotros hacer esas experimentaciones. Ya la profe integraba lo que era las matemáticas con la estadística, con la fuerza y la resistencia de esos huesitos. A nivel institucional podemos observar que ya los niños empiezan a plantear sus propias preguntas y cómo nuestras prácticas y nuestra malla empieza a abordar los intereses de los estudiantes. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver que estos niños que estaban con huesitos sanos, con niñosaurios, para los años siguientes, la institución se empezó a mostrar en la ciudad, a impactar, porque destacamos niños como científicos, empiezan a especializarse con unas preguntas ya más técnicas, porque nosotros decimos, bueno, escuchemos a los niños y no, independiente de la pregunta que sea. Para ese tiempo nos tocó durante 3 años buscar alianzas con las universidades para experimentar. Ellos decían que el llantén y el diente león eran plantas de maleza y cómo terminaron diciendo la evaluación de los efectos antiinflamatorios, antibacterianos y citotóxicos de los extractos de llantén y diente león.
ya especializándose con la pregunta, ¿cuál es el efecto antiinflamatorio y citotóxico de los extractos del llantén y diente-león sobre las células? ¿Qué les quiero yo traer esta parte? Es la forma como yo no sabía y me tocó aliarme, pero a la vez destacar niños científicos en la ciudad a nivel nacional, y logramos viajar internacional a Paraguay a la edad de 8 años, y la profe aprendiendo y la institución movilizándose en torno a la pregunta. Para ese entonces ya paso a ser profesora de ciencias en los grados terceros, cuartos y quinto. En la siguiente diapositiva lo voy a hacer a grosso modo, ya nos vamos apropiando para en este momento nosotros, nuestra institución Rafael Uribe Uribe, se vale pues de alianzas. Hay elementos que divulgan los niños, los maestros, trabajamos mucho la bitácora y procesos de indagación, de investigación alrededor de la pregunta. Nos hemos apropiado de que preguntar es divertirse, pero el punto clave que nosotros tenemos es esas acciones conjuntos entre maestros y estudiantes, escuchar a los niños. Se hace en el primer periodo una actividad desencadenante de preguntas, para el segundo periodo es planteamiento de pregunta de los niños, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Y como parte final hacemos una feria de ciencia, la hacemos durante el año, pero hacemos una feria de ciencia en donde la evaluación en qué consiste en esos procesos investigativos, todos no van al mismo ritmo. Entonces nuestras prácticas de aula, esto en las mallas curriculares se incursiona, y la habilidad que tiene el maestro para trabajar esos DBA, derechos básicos universales, pues que tenemos. Aquí se asocia también la maestra de la UAI, en donde son con los niños de inclusión. Entonces esta es como la ruta que nosotros tenemos a nivel institucional. Nuestro colegio tiene jornada única en los grados de transición primero y segundo, y esta ruta es la que se le presenta a los maestros para que en esa hora diaria que hacen, las directivas, el consejo académico determinaron que se hicieran procesos pues de indagación, a trabajar la pregunta como una estrategia y que los niños sean felices en la escuela. Y ya en la siguiente diapositiva podemos mirar los avances, el impacto. Ya otros maestros en plena pandemia, a la izquierda tenemos, al lado mío izquierda tenemos donde estos docentes han recibido reconocimientos, o sea que han impactado niños de transición. La innovación aquí está en que en pandemia no paramos, los niños siguieron desde sus ventanas con el libro viajero, el profesor de bachillerato con estos chicos que ustedes vieron de Planta Sapiens, de Niñosaurios, siguen con las curiosidades y ellos los acompañan. Y tenemos aquí las alianzas del vivero del software en el 2021. La Secretaría de Educación, está muy saturada las imágenes, pero es para traerles, porque aquí tenemos no solamente el regalo que le dan a los niños, el reconocimiento, sino la parte humana, un almuerzo donde invitan a los niños, las familias y docentes. Tenemos la maestra del PTA, Todos Aprender, a nivel nacional. Hemos venido incursionando de que con estos procesos de investigación hay que ir armonizando el currículo, en donde la profesora de matemáticas, de sociales, de ciencias y la maestra de la UAI hemos venido como intentando articularnos para el 2022 que estamos en ese proceso. Y ya en la siguiente imagen tenemos como los impactos, los logros. En una imagen que está aquí nuestro rector con el Ministerio de Educación Nacional, viajó de Bogotá a Medellín, al aula. Miremos que el aula es un corriente, no tiene infraestructura como adecuada, como decirte un laboratorio específico, pero estamos demostrando que sí es posible trabajar con las preguntas de los niños, los intereses, las alianzas. Nos visitaron maestros y mentores de Colombia del Global Teacher Prize que han sido reconocidos en Colombia. Se fueron pues maravillados porque los niños sueñan. Ustedes nos visitan y pueden mirar, son sueños que ellos tienen a través de las preguntas, y pueden ser preguntas sencillas, durante el año se van perfeccionando. Y tenemos reconocimientos tanto a nivel de estudiantes, viaje nacional e internacional. Y un plus que tenemos acá son las publicaciones que tenemos con la Universidad Pontificia Bolivariana, con la revista Ingenio, donde año tras año los niños tienen la oportunidad de publicar y contar sus avances en investigación. Ellos mismos redactan, y en este momento es muy bonito ver cómo el resultado de esta innovación, de estas prácticas de aula, ya los niños están produciendo pues como conocimiento. Y ya para finalizar, tenemos en la diapositiva siguiente cómo nos han visitado. Por eso estamos acá, porque el profesor Carlos Julio también fue un mediador que nos visitó a nosotros por allá en el 2017. Está muy saturada de imágenes porque fueron niños de toda clase con preguntas elaboradas, no elaboradas,
pero la comunidad educativa, el rector, un sábado, o sea, nosotros vivimos en permanente exposición, socializando. En la fiesta del libro hemos tenido la oportunidad de que a través de la Secretaría de Educación, ProAntioquia, entidades privadas, Universidad de Antioquia, hemos logrado pues como publicar y aproximarnos a nuestras ideas y nuestros sueños, lo que es en la vida escolar. Y los directivos es un punto clave para poder dejarnos romper el currículo, porque yo llamo aquí romper el currículo, es como los intereses de los estudiantes pueden transformar toda una vida institucional. Y en la siguiente diapositiva tenemos lo que es ahora en la actualidad, en el 2022. Traje a un lado las preguntas que son la clave, lo que transforma nuestras prácticas de aula, y al otro lado los semilleros que hay en la actualidad. Por ejemplo, el de la magia de las mariposas. ¿Cuántos mariposarios hay en Medellín y para qué surgió en pandemia? Nos articulamos la profesora de educación física, matemáticas y ciencias naturales y ética y transformó todo el entorno escolar. Nos asociamos con Confama, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Parque Explora, la Secretaría de Educación, y estamos instaurando un mariposario y tratando de armonizar pues desde el área para optimizar pues como actividades con los estudiantes. Tenemos otro plus, la banda matemática integral, son niños del año pasado que empezamos desde los DBA del sonido y ahora con inclusión, la maestra de la UAI nos ha venido acompañando, están construyendo un xilófono, un tambor, cómo recrear esa música a través de las emociones, pero también con material reciclable. Y a nivel institucional nos ha visitado el grupo PACUPRA, y entidades y aliados como Canto Alegre, y de ahí ya se están despertando los talentos de los niños. También tenemos un proyecto de abejitas, nuestra institución no tiene zonas verdes, lo que es la escuela, pero allá por allá hay un panal, y la profesora de transición y otros niños del grado tercero se han venido preguntando por qué las abejas están desordenadas, por qué las abejas angelitas no pican, cómo convivir con las abejas angelitas sin que ellas nos hagan daño a nosotros ni nosotros a ellas. Entonces han sido como ese recorrido que nosotros tenemos, y en la actualidad también tenemos unos proyectos desde el Valle del Software, alianzas con la Secretaría de Educación, los niños hacen extracurricular cursos de robótica y la maestra de matemáticas, entorno protector, UAI, sociales, ciencias y ética, hemos estado trabajando, haciendo acciones por periodo de cómo trabajar STEAM, cómo articularnos desde las áreas sin perder ese plus de la parte investigativa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los robóticos, los esqueléticos, las plantas energizantes, ese es en el grado tercero. Tenemos en el grado cuarto la magia de las mariposas, el ladrillo ecológico, abejas angelitas, murciélagos en la oscuridad. Estos chicos han venido impactando, la magia de las mariposas han venido impactando a los otros. Tenemos los cuarzos en el grado quinto, que es muy interesante, a través de las piedras están preguntando por la energía nuclear y con la parte de las piedras y a nivel internacional donde se generan esas temáticas. Vale la pena que los niños sueñen. Tenemos la banda matemática integral y la caja matemática. Esa caja matemática es la profesora de educación física, pasa este año a dar matemáticas, entonces nos estamos tratando, los niños piensan que cómo y se sueñan, cómo hacer las matemáticas divertidas. Entonces estamos tratando de encajar todos estos nombres que yo aquí les relaté para articularnos y empezar este nuevo año 2022-2023, cómo armonizar nuestro currículo de acuerdo a los intereses, necesidades y los estudiantes, porque preguntar es divertirse, una palabra que los niños han venido realizando. Entonces es como la experiencia que yo les quería contar, que es producto de las teorías y de los espacios de formación que la ciudad de Medellín nos ha permitido a los maestros irnos como apropiando e ir aprendiendo, ir a hacer como esas alianzas, y agradecerles mucho a ustedes por permitirme este espacio, que es sencillito lo que les quise contar, es como un recorrido así a nivel general, pero es como lo que es la vida escolar. Y me encantó el título de la teoría de la práctica en el aula, porque a investigar se aprende investigando. Yo le digo a los maestros, no podemos decir si está mal hecho o no, metámonos en el camino y vamos haciendo ensayo, error, y a la par, yo sé que el conocimiento didáctico es muy importante,
pero también vamos aprendiendo y hace que mis prácticas se renueven, botar el miedo, porque para mí el currículo es atreverse, que el maestro bote el miedo, porque de todas formas es tener esas herramientas, esos argumentos para cuando a nosotros lleguen y nos dicen, ustedes tienen libertad de las mallas, pero cómo enfrentar al maestro y enamorarlo a que sí es posible, porque en mi institución todavía hay temor hacia la investigación, es que hay mucho trabajo, porque los muchachos lo pueden retar a unas preguntas, pero entonces lo importante es la formación permanente, las alianzas que se hacen a nivel, porque uno es producto pues como esas alianzas. Entonces muchísimas gracias. Bien, agradecemos la intervención de la profesora Silvia Marín del Instituto Rafael Uribe de Colombia. Aprovechamos para informar que pueden ir formulando sus preguntas en el chat. Agradecemos por favor indicar a cuál de las expositoras o de los expositores está dirigida la interrogante o consulta. Para ello, nuestro equipo las irá registrando y al final se leerán en el ciclo de preguntas y respuestas. Si gustan, también pueden activar sus cámaras y micrófonos y hacerlas directamente a los expositores o expositoras al final de las intervenciones. A continuación presentaremos el segundo bloque temático que lleva por título Las habilidades, competencias para el siglo XXI y su presencia en el marco para la buena enseñanza, a cargo de Gilberto Flores Flores, profesor de Historia y Geografía y licenciado en Educación, quien actualmente ejerce como coordinador académico de la Unidad de Preparación y Acceso a la Educación Superior de la Facultad de Educación. Adelante, Gilberto. Bien. Muchas gracias. Bueno, saludarlos a todos en esta actividad que yo encuentro que es trascendental para poder compartir nuestras experiencias pedagógicas. Me gustaría ante todo excusar al colega Alberto Rodríguez, profesor de matemática, que me va a acompañar hoy día en esta exposición, pero por motivos de salud no pudo estar presente, ¿ya? Bueno, les comento de qué se va a tratar mi exposición. En primer lugar, dando a conocer de que en este minuto yo soy coordinador académico de un programa de carácter ministerial, que es el programa PASE, el cual depende netamente, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación para ejercer las distintas actividades que nosotros desarrollamos con los establecimientos en el aula, ¿no es cierto?, con los establecimientos estatales de nuestro país a nivel de aula. Y desde hace un tiempo atrás, del año 2019, el Ministerio nos planteó un desafío tremendo para poder implementarlo con los profesores del sistema educativo, ¿ya?, que es el trabajar con las habilidades, ¿ya? Y específicamente con aquellas habilidades que tenían un apellido, habilidades del siglo XXI, es decir, las habilidades que hoy día, ¿no es cierto?, se consideran como relevantes, que los estudiantes tienen que manejar para que adquieran competencias que el día de mañana les van a servir tanto en el campo laboral, familiar, es decir, para desenvolverse en su diario vivir, ¿bien? La siguiente diapositiva, por favor, Salvador. Bueno, este desafío viene de la mano con la actualización del marco para la buena enseñanza, que yo siempre se lo planteo a los profesores, es la Biblia que tenemos nosotros, es la piedra angular de la educación para los profesores en Chile, ¿ya? Este marco para la buena enseñanza se divide en 4 dominios, y cada uno de estos dominios, ¿no es cierto?, tiene una serie de estándares que apuntan hacia el quehacer docente. Y específicamente en el año 2021, ya el marco para la buena enseñanza actualizado, que se genera en el año 2021, toma en consideración, en primer lugar, en la introducción de este documento, aparecen señaladas las que son las habilidades para el siglo XXI, identificando de que hoy día todo lo que son los dominios y los estándares que rigen a este documento tienen que apuntar hacia el desarrollo de las habilidades, ¿ya? Que no solamente tienen que considerar el ámbito cognitivo, ¿ya?, sino que también el ámbito personal, la parte afectiva, ¿ya? Elementos que anteriormente, si bien estaban señalados, no eran de mucha trascendencia, ¿no es cierto?, o no estaban bien, digamos, afirmados en el quehacer pedagógico, ¿bien? Y desde allí que con el equipo que conforma al programa base, tuvimos que comenzar a indagar. ¿Por qué? Porque era poco lo que se conocía respecto a el trabajo con las habilidades en el sistema educativo en Chile, ¿ya? Prácticamente
los establecimientos, especialmente en la enseñanza media, preparaban a los estudiantes para rendir las pruebas estandarizadas, como el CIMSE, ¿no es cierto?, o lo que en su contexto cuando surgió, ¿no es cierto?, esta directriz era la prueba de selección universitaria, la PSU, ¿bien? Entonces, claro, las clases tendían a ser muy expositivas, ¿no es cierto?, apuntando netamente hacia el desarrollo de los conocimientos, ¿ya?, pero dejaban de lado elementos actitudinales, dejaban de lado lo que era el desarrollo de las habilidades. Y en el proceso indagatorio, con el equipo nos fuimos encontrando con distintos autores, ¿ya? Que nos fueron dando más o menos las nociones de cómo podíamos abordar el trabajo de las habilidades en el aula con nuestros estudiantes. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Primero tuvimos que identificar cuáles eran las habilidades para el siglo XXI que el Ministerio de Educación nos estaba señalando que debíamos trabajar. Y también ahí nos logramos percatar de que existían 4 dimensiones, se podría decir, en las que estaban aglomeradas estas habilidades. Maneras de pensar, ¿no es cierto?, en donde teníamos que trabajar la creatividad y la innovación con los estudiantes, el pensamiento crítico, ¿ya?, y la metacognición. Maneras de trabajar en donde el fuerte está enfocado en el trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, y la comunicación. Herramientas para trabajar en donde se señalaba como uno de los elementos importantes la alfabetización digital, ¿ya?, y el uso de la información, la discriminación de la información para construir el conocimiento, ¿bien? Y por último, maneras de vivir en el mundo, en donde los principales enfoques se asociaban a la ciudadanía local y global, vida y carrera, ya apuntando en este caso a lo que es la exploración vocacional de los estudiantes, qué es lo que ellos les gustaría hacer el día de mañana, ¿no es cierto? Y también la responsabilidad social y personal. Es decir, trabaja muy de la mano, ¿no es cierto?, esta dimensión con lo que es la formación ciudadana. Bien. Para poder llevar esto a la práctica, tuvimos que hacer todo un trabajo de recopilación de información con nuestro establecimiento. Y esto se tradujo en primera instancia en, la siguiente diapositiva, por favor, detectar cuáles eran las habilidades que a los establecimientos les interesaba trabajar, ¿ya? Porque cada establecimiento es un mundo distinto, ¿no es cierto? Tienen contextos muy diferentes. Por lo tanto, teníamos que identificar cuáles eran las habilidades que a esos establecimientos les interesaba trabajar, del carácter científico, humanista, ¿no es cierto?, técnico, profesional, etc. Bien, para eso se hicieron reuniones con los integrantes de los equipos de gestión y también con los profesores que participaban principalmente de realizando clases a los cursos de enseñanza media, ya tercero y cuarto medio, acá en Chile. Una vez que se seleccionaban estas habilidades, teníamos que definir en qué asignaturas íbamos a trabajar particularmente, ¿ya? Porque era complejo poder trabajar con estas habilidades en todas las asignaturas. Ya nuestro equipo es bastante limitado, ¿no es cierto? Por lo tanto, se tuvo que escoger por parte de los establecimientos en qué asignaturas se iban a intencionar el trabajo de estas habilidades. Y una vez que teníamos definida, ¿no es cierto?, estos elementos, nos pusimos de acuerdo con los profesores designados por los establecimientos para desarrollar un trabajo de co-construcción y planificación. El equipo del programa base, en reuniones de carácter telemático, porque cabe señalar que toda esta metodología que tuvimos que aplicar se tuvo que trabajar en contexto de pandemia. El ejecutor del programa, ¿no es cierto?, y los profesores se juntaron en el trayecto de la semana, ¿no es cierto?, y comenzaban a compartir sus experiencias pedagógicas, ¿ya? Los profesores nos compartieron su planificación y específicamente nos hablaban acerca de qué contenidos ellos creían que eran más pertinentes para poder desarrollar las habilidades que había seleccionado el establecimiento. Y a través de ello se generó una instancia muy enriquecedora, ¿ya? No solamente por el hecho de que se compartió en experiencia, sino que también debido a que esto estaba recién saliendo, ¿no es cierto?, muchos profesores no tenían conocimiento de qué es lo que eran las habilidades, qué es lo que eran las competencias, qué es lo que eran las capacidades. Había, se podría decir, un enredo conceptual que tuvimos que aclarar, ¿bien? Por lo tanto, teóricamente,
construimos el concepto de habilidad, construimos el concepto de competencia y logramos desde la teoría hacer un encuadre para buscar la forma adecuada de trabajar las habilidades en el aula. Bien, y esto se tradujo posteriormente en la construcción de material pedagógico que se implementó en las distintas aulas, ¿no es cierto?, de los liceos de nuestro país, ¿ya? Y particularmente lo que nos tocó trabajar a nosotros en la región de Antofagasta. Bien. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les comentaba en un principio, para poder llevar a la práctica esta nueva metodología, para sacar en este caso a los docentes de la mirada del contenido, ¿no es cierto?, de la formación de conocimientos solamente, y llevarlos al plano de las habilidades, había que hacer un cambio de paradigma, ¿ya? Y acá aparecieron dos autores que para nosotros fueron trascendentales dentro de este modelo que queríamos implementar, ¿no es cierto?, que son Edgar Morin, ¿ya?, quien nos habla acerca del paradigma de la complejidad y de cómo a través, por ejemplo, de la problematización se podrían generar nuevos conocimientos, o se podría buscar una forma de enganchar a los estudiantes para que a través de sus experiencias pudiesen encontrar soluciones a problemáticas, y visualizar también de que todas las asignaturas, todos los contenidos que se trabajaban en las distintas asignaturas, de alguna forma tenían un punto en común. Es decir, no deberíamos verlo como elementos parcelados, sino como parte de un todo. Y el segundo autor que también nos aclaró bastante el escenario respecto a cómo trabajar con habilidades y competencias fue Sergio Tobón, ¿ya? Quien a través de lo que es no solamente el paradigma de la complejidad, sino que a través del enfoque socioformativo complejo, nos permitió entender de que para trabajar habilidades en el aula, se tenían que responder en este cuadro a cuatro elementos, a cuatro saberes, como él señalaba: el saber conocer, ¿ya?, el saber ser, el saber convivir, ¿ya?, y el saber hacer. Y para ello, entonces, con esta base teórica, nosotros construimos una propuesta metodológica que se tradujo, como lo vamos a ver posteriormente, en la creación de una matriz, ¿ya?, que sirvió para crear, para encuadrar la habilidad que se quería trabajar en cada uno de los establecimientos en determinada asignatura, y llevar esto posteriormente a un modelo de planificación que fuese establecido por el docente para tener un lineamiento claro de cuál iba a ser el alcance pedagógico que iba a tener, en este caso, este cambio de paradigma. Bien, entonces, lo primero que tuvimos que hacer es generar una adecuación a las estructuras de clase, ¿ya? Menos conductismo y más constructivismo, ¿ya? Menos, en este caso, presencia del profesor, a lo mejor como el protagonista de la clase, y darle más participación al estudiante como un constructor de su propio aprendizaje. Bien, utilizar los contenidos como excusa para el desarrollo de la habilidad, porque el foco era el desarrollo de la habilidad y el contenido que tenía que contribuir a ello. Bien, importante también aplicar las evaluaciones de carácter formativo, ya, es decir, que el profesor constantemente tuviese que adquirir el hábito de visualizar la progresión de sus estudiantes clase a clase. Bien, implementar metodologías activas que permitían a los estudiantes ser constructores de su propio aprendizaje, ¿ya? Como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en servicios, ¿ya? Es decir, que metodologías que permitían a los estudiantes problematizar, ¿no es cierto?, reflexionar para poder ir construyendo el conocimiento, ¿bien? Y un elemento también importante, al finalizar cada una de estas actividades, o a la unidad en la cual se quería trabajar, en este caso la habilidad, desarrollar la reflexión metacognitiva, es decir, que el estudiante tuviese la capacidad de visualizar cuáles habían sido sus avances, desde dónde partí, ¿no es cierto?, y cómo terminé después de haber desarrollado todas estas actividades. Bien. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Para poder entonces trabajar con los docentes en la construcción de la habilidad, nosotros tomamos como base esta matriz, ¿ya?, la cual contempla
estos 5 elementos, que son la dimensión, el verbo de desempeño, el contenido de aprendizaje o temática que se va a abordar, la finalidad y la condición de referencia. Ya cuando hablamos de la dimensión, hacemos alusión principalmente a cuál va a ser el área en la cual se va a trabajar la habilidad, científico, humanista, ¿no es cierto?, si es genérica, si puede ser transversal a toda la asignatura, o del área técnico-profesional. El verbo de desempeño que en el fondo identifica la acción que vamos a realizar, ¿ya? El contenido de aprendizaje o la temática que se asocia en este caso a lo que se va a trabajar en el contexto de la unidad, el conocimiento en sí que se va a ir generando. La finalidad que responde al para qué yo quiero implementar esta habilidad, qué voy a conseguir con mis estudiantes. Y la condición de referencia que hace alusión al contexto, ¿ya?, en el que se va a implementar el trabajo para desarrollar esta habilidad. Bien. A continuación, la siguiente, por favor. Diapositiva. Vemos cómo queda construida esta matriz cuando ya se lleva al plano práctico. Aquí tenemos una habilidad que se co-construyó, ¿no es cierto?, en la asignatura de lenguaje, ¿ya?, del área humanista, que si la leemos, ¿no es cierto?, sería identificar, ya como el verbo de desempeño, el contenido de la temática, trabajar diferentes recursos persuasivos propios de los medios masivos de comunicación. ¿Para qué? Y aquí es donde vamos a apuntar específicamente al desarrollo de la habilidad, y la habilidad para el siglo XXI, que queremos intencionar, para desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico de los y las estudiantes. Y la condición de referencia, ¿en qué contexto yo voy a implementar esto? Mediante la revisión de diferentes textos publicitarios y propagandísticos propios de la televisión chilena que rodean a diario a los estudiantes. Entonces, de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, a través de esta matriz, el profesor ya tenía una orientación respecto a cómo debía intencionar la habilidad en la clase, a través de las distintas prácticas, de los distintos recursos que él tenía a disposición. Y para llevar esto a un plano, en este caso, mucho más práctico, es decir, para encuadrarlo en el contexto de lo que es la planificación, creamos también una planificación para el desarrollo de las habilidades, ¿ya?, que principalmente rescata los siguientes elementos que quizás no se pueden visualizar en una planificación tradicional, ¿ya? En primer lugar, se declara acá cuál va a ser la competencia o habilidad a trabajar, ¿ya?, que fue la co-construida anteriormente en la matriz. Se insta a los docentes realizar cada una de las clases partiendo en primer lugar por una pregunta desencadenante, ¿ya? Una pregunta que gatille los conocimientos previos que tienen los estudiantes respecto al contenido que quiero trabajar o la habilidad que quiero desarrollar, ¿ya? En lo que respecta a la secuencia didáctica, en el cierre nosotros intencionamos la reflexión metacognitiva como una instancia que sí o sí se tiene que generar al finalizar, en este caso, la clase, la actividad o la unidad, en este caso, que yo esté planificando. Bien, por lo tanto, estos elementos son los que nosotros logramos identificar que permiten trabajar las habilidades desde un punto de vista más concreto, llevado al plano práctico, ¿no es cierto?, en el aula. Esto se tradujo, la siguiente diapositiva, por favor, en que se desarrollaron una serie de prácticas pedagógicas, ¿ya? En el contexto del año 2019, el año 2020, ¿no es cierto?, y el año 2021, alrededor de 30 profesores, por lo menos acá de la región de Antofagasta, de distintas asignaturas, participaron de las asesorías, ¿no es cierto?, y el acompañamiento ejecutado por el programa PASE para trabajar las habilidades para el siglo XXI. Y el año pasado realizamos nuestro primer encuentro, se podría decir, denominado Prácticas Pedagógicas Significativas, ¿ya? Este año vamos por el segundo, ¿ya? Que lo que buscaba, ¿no es cierto?, era reunir a los profesores de la región para que compartieran sus experiencias respecto a lo que había sido el trabajo con las habilidades para el siglo XXI, ¿ya? Tuvimos profesores de ciencia, de matemática, de lenguaje, ¿no es cierto?, también algunos del área técnico profesional, que mostraron las distintas actividades que se habían implementado en el aula y cómo, en el fondo, este cambio de enfoque había permitido que los estudiantes participaran de manera mucho más activa en las clases. Bien, actualmente es un desafío que
se sigue construyendo porque nos dimos cuenta de que una vez que ya se logró trabajar la habilidad, ahora tenemos que soltar al trabajo en la competencia, ¿ya? Que es en este caso el nivel superior al que queremos alcanzar y que obviamente queremos que nuestros estudiantes el día de mañana desarrollen para desenvolverse, ¿no es cierto?, en su diario vivir. ¿Bien? Eso a grandes rasgos ha sido mi presentación, ¿ya? Así que cualquier duda, pregunta, consulta, estaré atento al finalizar esta jornada. Muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos la intervención de Gilberto Flores. A continuación, haremos un breve receso de 5 minutos y nos reencontramos para el tercer bloque temático y el ciclo de preguntas. Los dejamos con un par de cápsulas para conocer otros macroprocesos que realizamos en el área HIP. Nos vemos ahora. La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Antofagasta, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular y su área de gestión de innovación de la docencia, tiene bajo su responsabilidad la promoción y el apoyo de la investigación en docencia universitaria. La investigación en docencia forma parte integral del proceso reflexivo de nuestras prácticas docentes. Esta reflexión crítica produce un cambio significativo evidenciado en la innovación que acompañan la consecución de objetivos y el cumplimiento de indicadores académicos de la universidad. Para cumplir con esta tarea, se ha creado el PAIDU, Programa de Apoyo a la Investigación en Docencia Universitaria, el cual busca apoyar y gestionar la conformación de núcleos de investigación en docencia universitaria, capacitar a los académicos y docentes en investigación en docencia y competencias en la escritura científica, promover la participación de estudiantes de pregrado y posgrado, así como también de investigadores externos, todo lo anterior para asegurar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para guiar su trabajo, hemos propuesto las siguientes líneas de investigación en docencia universitaria: perfil del estudiante, rendimiento académico, evaluación de los aprendizajes, uso de la tecnología y entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, metodología y estrategias docentes, formación docente, su impacto en el aula, socialización y academia, fundamentos y principios éticos en la enseñanza y generación de conocimientos. Recuerda, investigar en docencia tiene el mismo valor que la investigación disciplinar. Es una línea estratégica ministerial y cuenta con todo el respaldo institucional de la Universidad de Antofagasta. Y es la mejor manera de mejorar nuestras prácticas docentes, la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y de nuestros egresados. Si deseas más información, accede a la página web de la Dirección de Desarrollo Curricular en el área de gestión de innovación de la docencia, http://uantof.cl/GID, o comunícate con nosotros al correo area.gid@uantof.cl. Presentó Área de Gestión de Innovación de la Docencia, Dirección de Desarrollo Curricular, Universidad de Antofagasta. La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Antofagasta, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular y su área de gestión de innovación de la docencia, tiene bajo su responsabilidad la formación de nuestros académicos en competencias de investigación y escritura científica para incrementar el número de artículos indexados en docencia universitaria, además de gestionar la edición de materiales de enseñanza y aprendizaje. La divulgación del conocimiento de los académicos y la sistematización de sus experiencias en el aula son parte esencial del círculo virtuoso que incluye también la innovación e investigación en docencia universitaria y que tiene como eje el proceso reflexivo de sus prácticas pedagógicas. Esta tarea apoya la consecución de objetivos como parte de la mejora continua de la docencia e investigación en la Universidad de Antofagasta, de acuerdo con los criterios de evaluación emanados de la Comisión Nacional de Acreditación, específicamente lo relativo a la creación e investigación por el cuerpo docente. En este contexto, se debe garantizar que un docente sea capaz de elaborar material de enseñanza en función de su disciplina, además de difundir o exponer trabajos y estudios conducentes a mejorar la docencia, sean revistas indexadas, congresos, seminarios y otros eventos. Para cumplir con esta misión,
El área de gestión de innovación de la docencia desarrolla 2 líneas de acción. La primera consiste en ofertar talleres en escritura científica a través del programa formativo para investigar en docencia y así incrementar los indicadores académicos referentes a divulgación científica. En segundo lugar, el área G&D gestiona la publicación de materiales de enseñanza y aprendizaje de nuestros académicos, tales como libros, capítulos de libro, manuales y catálogos, guías de estudio o de laboratorio, así como también apuntes de asignatura, tutoriales y material de apoyo docente en formato impreso, digital o audiovisual. Recuerda, divulgar y publicar permite visibilizar nuestra producción científica, eleva los indicadores académicos de la universidad y nuestro perfil profesional, propicia el intercambio y la creación de redes, mejora la formación de nuestros estudiantes e impacta positivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si deseas más información, accede a la página web de la Dirección de Desarrollo Curricular en el área de gestión de innovación de la docencia, http://curricular.uantov.cl/gid o comunícate con nosotros al correo area.gid@uantov.cl. Presentó Área de Gestión de Innovación de la Docencia, Dirección de Desarrollo Curricular, Universidad de Antofagasta. Bien. Para dar inicio al último bloque de este conversatorio, cuya temática se orienta a las prácticas interdisciplinarias desde las ciencias, acciones en la formación inicial docente para un acompañamiento entre pares, damos la bienvenida a Patricia Olivares, magíster en Educación Inicial, mención didáctica de las matemáticas y del lenguaje, quien actualmente se desempeña como educadora de la Escuela de Párvulos F112. Además, es docente participante del curso de indagación científica para la educación en ciencias. Posteriormente, hará uso de la palabra Marcela Chávez Escobar, candidata a magíster en educación, práctica reflexiva en contextos diversos. Chávez es profesora de Biología y Ciencias Naturales y actualmente se desempeña como coordinadora de prácticas de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales de la Facultad de Educación. De igual modo, destacar la participación en este bloque de los estudiantes Michelle Irarrázaval Guzmán y de Darko Torres Cerda, estudiantes de quinto y segundo año de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, respectivamente. Bienvenida, Patricia. Muy buenas tardes. La siguiente, por favor. Somos la comunidad Axiomita y nuestro plan de indagación pedagógica se denomina Creando mi huerto de hortalizas. Plan que fue y se seguirá implementando en la Escuela de Párvulos Los Pingüinitos a cargo de la educadora que les habla, Patricia Olivares Maldonado, y en la Escuela de Párvulos Blancanieves, impartido por la educadora Elizabeth Vera Guzmán. Este plan se implementó bajo el hecho de que ambos establecimientos cuentan con la certificación ambiental de excelencia. Siguiente, por favor. La preparación del trabajo, como comunidad Axiomita, llevamos 5 años aproximadamente trabajando, preparando recursos didácticos para potenciar la indagación en los párvulos, desarrollando una investigación y reflexión de las prácticas. ¿Por qué? Porque como somos escuela de párvulos, podemos intercambiar y articular los aprendizajes y favorecer el trabajo con los niños de los niveles de NT1 y NT2, cuyas edades fluctúan entre los 4 y 5 años. El proyecto de innovación pedagógica se sustenta en 3 hitos importantes. En la presentación del proyecto a toda la comunidad. Número 2, salidas a terreno, a la comunidad GEN, a
a los huertos en el lado norte, en el hito número 3, cierre del proyecto, donde los párvulos deberán mostrar a los apoderados y a la comunidad comunicar los resultados de este proyecto que se fue realizando desde el comienzo del año. La metodología que nosotros utilizamos es indagación estructurada. ¿Por qué? Porque el docente es quien da el problema, quien da la metodología y quien da las conclusiones, pero nosotros queremos llegar a la indagación guiada, es donde solamente el profesor del problema y el estudiante use la metodología y haga sus propias conclusiones. La siguiente diapositiva, por favor. Las fortalezas que tenemos nosotros como comunidad, es como lo señaló muy bien Elizabeth, es que somos educadoras de diferentes establecimientos municipalizados, lo que a nosotros nos ha permitido poder intercambiar experiencias de aprendizaje y favorecimos así nuestro trabajo en forma articulada para poder alcanzar nuestros objetivos planteados en nuestro plan de innovación pedagógica. También nosotros en nuestra comunidad nos ha permitido poder reflexionar y con eso replantearnos nuestras propias prácticas pedagógicas a través de este trabajo de reflexión donde analizamos críticamente las cosas que están permitiendo favorecer nuestra experiencia y así nosotros poderla estructurar, modificarla o simplemente desecharla en caso que no hayamos podido obtener buenos aprendizajes. Y finalmente, otra fortaleza que como comunidad nosotros tenemos es que hemos podido realizar investigaciones educativas que nos van a permitir a nosotros nuevamente mejorar nuestras prácticas. Es así como en el año 2019 participamos en el 10º Congreso Nacional Latinoamericano de Educación en Ciencias, donde nosotros dimos a conocer nuestra pequeña investigación que hicimos en esa fecha, donde los resultados que obtuvimos de los párvulos de los niveles NT1 y NT2 presentaban que ellos tenían una baja autonomía para enfrentar experiencias de aprendizaje de indagación. Siguiente, por favor. Como podemos observar en esta diapositiva, nosotros el regreso de la pandemia, si se fijan en algunas fotos, está todo marcado por el distanciamiento. Los niños comenzaron con el conocimiento hacer la diferencia entre semilla y espora, ¿ya? Los sacamos al patio, a conocer, a diferenciar, dándoles unas pequeñas charlas antes de esa salida de cómo podríamos nosotros poder diferenciarlo. Y una vez adentro de la sala, ellos mismos, viendo las imágenes, las iban colocando y las iban seleccionando. En la segunda, podemos ver el conocimiento de la parte de las plantas. Como siempre nosotros queremos saber cuál es el conocimiento que tienen nuestros niños antes de nosotros poder darle la respuesta. Entonces le preguntamos cuáles eran las partes de las plantas y una vez que ellos nos dieron la respuesta, nosotros empezamos a trabajar ya in situ con la planta. Podemos ver acá en una diapositiva como una niñita ya está armando su planta, acá en otra donde cómo fue su trabajo, cuáles son las partes de las plantas, y en otra podemos observar en que no solamente las partes de las plantas, sino que también ¿qué necesita una planta? ¿Qué necesita? Necesita agua y necesita tierra. ¿Por dónde respira la planta? A través de sus hojas. ¿Por dónde absorbe sus nutrientes la planta? Mediante la raíz. Y por dónde transporta el agua para el resto de la planta es a través del tallo. Luego, ¿puede volver a la otra, por favor? Gracias. La planta, para terminar ese proyecto, ya fuimos a que ellos mismos plantaran sus semillas, utilizando obviamente como la guía de nosotros, cómo deberían introducir la tierra, que a través de la falange de un dedo es donde yo tengo que hacer la introducción para la semilla, que yo no le puedo echar un chorro grande de agua, porque si no la semilla se pierde, sino que tengo que a través de cucharadas pequeñas para que así la
semilla no se ahogue y podemos finalizar viendo el resultado de cómo comenzaron a brotar aquel trabajo. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Bueno, como se pudo observar en el registro de campo que tenían los niños en la diapositiva anterior, los niños pudieron dar respuesta a estas interrogantes una vez que ellos ya han hecho un trabajo directo. Como ustedes observan en la fotografía, los niños van a terreno. Dentro de la misma escuela ellos observan el jardín, observan las partes de la planta. En este caso se está trabajando en la Academia de Ciencias, que es la que yo imparto con los pequeños este año. Ellos son niñitos de NT1, transición menor, para los que no se conocen muy bien nuestras siglas de NT1 y NT2. En la segunda fotografía y tercera, ellos están manipulando una planta donde se extrae de un macetero y ellos en situ conocen lo que es la raíz, lo que es el tallo, lo que es las hojas. Y finalmente, para poder comprender el concepto de absorción que tienen las plantas de sus nutrientes a través de la raíz, siguiendo por el tallo, llegando hasta su flor, es que realizan experimentos donde ellos conocen y manipulan el agua, sus características, los colorantes, la flor, echan la disolución del colorante al agua y van observando directamente cómo su planta de color blanco se va tiñendo de acuerdo al color de colorante que han elegido. Uno de los trabajos que en este momento estamos conversando con Elisa de nuestra comunidad es que nosotros como establecimiento cada vez más llegan niños con necesidades educativas especiales y obviamente con condiciones TEA, como en el caso que estamos presenciando acá, 2 niñitos en la fotografía. Y una de las cosas que a nosotros nos ha marcado harto la atención, nos ha llamado, bastante la atención, es que los niños que tienen alguna necesidad educativa especial o una condición especial son mucho más autónomos en hacer indagación que los niños neurotipos, versus al concepto que los niños que son neurotipos inmediatamente adquieren con mayor facilidad y recuerdan con mayor facilidad los conceptos tratados, como por ejemplo parte de una planta. No así los niños con necesidad educativa, los cuales nos tenemos que apoyar a través de imágenes, a través de pictogramas, para que ellos puedan dar respuesta y así nosotros saber si ellos han adquirido algún conocimiento. Bueno, como nosotros manifestamos la investigación en comunidad, este ya es uno de nuestros proyectos que estaríamos viendo en un futuro, a ver si los podemos presentar para poder ver las diferencias que se producen en los aprendizajes de los niños al ver enfrentados a la ciencia, a los niños neurotipo versus a los niños con alguna condición o a una necesidad especial. Siguiente, por favor. El desarrollo profesional docente y comunidades de aprendizaje. Favorece ser un docente práctico y reflexivo, donde coexiste la teoría y la práctica. Al formar parte de una comunidad podemos analizar las prácticas de aula desde distintas miradas, como decíamos, porque somos de distintas escuelas, y eso nos favorece a nosotros. Y con apoyo mutuo a la búsqueda de resolución de problemas que surgen en el desempeño profesional. Los 2 años que participamos en el programa ISEC nos permitió introducir el concepto de indagación y con ello conllevar la ciencia desde otra mirada a nuestros párvulos. La siguiente, por favor. En relación a las proyecciones de nuestro proyecto, nuestro plan de innovación pedagógica, es que queremos ya sacar el huerto desde el hogar y ya llevarlo hacia los huertos de la escuela, con la finalidad de empezar a formar una comunidad sustentable en la escuela. Es decir, si tenemos la alimentación, ya que no sea Junabla que nos lleve algunos alimentos, sino que también poderlos cosechar en nuestras propias unidades educativas. Otro es poder implementar los huertos medicinales para que así los niños también aprendan y conozcan que existen plantas que nos ayudan a prevenir o a curar algunas enfermedades. Finalmente, otro de nuestras proyecciones sería la lombricultura y el compostaje, ya que ellos entregan ricos nutrientes a los sustratos donde vamos a colocar nuestras plantitas y así poder mejorar y con ello poder mejorar la fertilidad del suelo y por lo tanto así poder mejorar nuestra producción de plantas. Siguiente, por favor.
La reflexión de la comunidad de la SED. Seguir trabajando activamente como comunidad de aprendizaje para favorecer nuestra práctica docente con actividades de indagación en la ciencia para desarrollar en nuestros educandos la habilidad de niveles superiores. 2. Que nuestros párvulos sientan la necesidad de innovar y crear nuevas formas de aprender en distintos ámbitos a través de la indagación de manera transversal. Desde ya le damos las gracias por su atención y estaremos atentos en el chat por si hay alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a continuación a Marcela Chávez Escobar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A continuación nosotros vamos a presentar, siguiente diapositiva, en conjunto con 2 estudiantes de la carrera, actividades pedagógicas innovadoras que fueron desarrolladas en la asignatura de práctica de ayudantía de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de Antofagasta. 2 estudiantes me acompañan que participaron en la actividad en diferentes roles, Michelle Irarrázaval en el diseño y la implementación, y Darko Torres en la recepción y en la ejecución de actividades. Siguiente. Bueno, comentarle un poco por qué surge, por qué y cómo surge la propuesta. En el año 2020 se nos presenta la pandemia, como todos saben, se produjo un cambio en la modalidad en la cual se impartían las clases. Pasamos de clases presenciales a clases completamente virtuales, y en este sentido es que se nos presenta la problemática y la dificultad en el desarrollo de las prácticas pedagógicas, ¿ya? Las prácticas pedagógicas, como todos sabemos, se realizan en un gran porcentaje con la asistencia de los estudiantes a centros educativos. En ese momento se toma la decisión de que los estudiantes de tercer año que estaban rindiendo en ese momento práctica de ayudantía iban a desarrollar todas las actividades y todas estas actividades iban a ser dirigidas en un 100% por docentes de la universidad. O sea, no iban a asistir a un centro educativo para desarrollar su actividad de lo anterior genera, por supuesto, y está muy bien, incertidumbre e inconformidad por parte del estudiantado, producto de que no iban a poder asistir a un centro de práctica, esta instancia es muy esperada por los estudiantes de pedagogía, y también podían ver que se podía ver afectado el proceso formativo para el cual ellos se estaban preparando, y con el cual iban a demostrar todo lo aprendido en aula, ¿ya? Debido a esto, y en diálogos constantes con la jefatura de carrera de ese momento, la coordinación de práctica y por supuesto con los estudiantes, es que surge esta propuesta pedagógica con el objetivo de dar respuesta a esas dudas, inconformidad de los estudiantes y también al contexto en el cual estábamos viviendo en ese momento. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de aquello entonces es que surge la propuesta a la cual se propuso el siguiente objetivo, que los estudiantes diseñaran y ejecutaran un curso de nivelación online que iba a tener que quedar cargado en una plataforma educativa en los ejes disciplinarios de química y biología. Este curso online estaba dirigido a los estudiantes que iban a ingresar a la misma carrera al año siguiente, y el año siguiente iba a ser ejecutado también por los mismos estudiantes que lo estaban diseñando, ¿ya? Bueno, a partir de la propuesta también es que teníamos que buscar la coherencia entre lo que decía el plan de estudio, lo que señalaba la asignatura, con las actividades que estábamos proponiendo. Ahí aparecen las competencias para las cuales tributa la asignatura de práctica de ayudantía. Para que ellos se proponen actividades que dieran respuesta a estas competencias, como por ejemplo el diseño de material y recursos pedagógicos mediante la utilización de las TIC, para que los estudiantes pudiesen desarrollar experiencias de aprendizaje en el ámbito de la disciplina tanto de biología como de química. También en el curso o la asignatura se desarrolló completamente en trabajo en equipo, ¿ya? Para dar respuesta a la participación y a la colaboración durante se construía este curso virtual. Y por último, había otra competencia que tenía relación con la evaluación, ¿ya? Para dar respuesta a aquello
los estudiantes debían diseñar instrumentos de evaluación, tanto para medir los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, como también medir y evaluar el curso en general. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diseño y la implementación, ¿cómo se realizó esta asignatura y este curso, este levantamiento de curso virtual? Primeramente se organizó el curso en parejas, el curso de práctica de ayudantía en parejas de trabajo, y se distribuyeron contenidos tanto de biología como de química, todo en colaboración de académicos del departamento biomédico y del departamento de química de la universidad. Para aquello es que esta selección de contenidos para las dos disciplinas se hizo en base a las asignaturas de Biología 1 y Química 1, con el objetivo de que los estudiantes que iban a recibir este curso le encontraran sentido a que también tenían que participar porque iban a desarrollar estas asignaturas tanto en el primer semestre que estaban cursando como en el semestre siguiente, ¿ya? Luego también se trabajó en equipos en la asignatura para desarrollar actividades anexas que tenían relación con el curso en sí, el levantamiento del curso. Actividades que no tenían relación con el ámbito disciplinar, pero sí eran significativas e importantes para este levantamiento, como el diseño de afiches, el diseño de cronogramas, organizar, ¿cierto?, cómo se iban a desarrollar las clases sincrónicas y las actividades asincrónicas, videos tutoriales para que los estudiantes pudiesen ingresar a la plataforma que estábamos utilizando, encuestas de evaluación, entre otras recursos que tuvieron que diseñar. Bueno, el levantamiento del curso terminó con la asignatura en el año 2020, y al año siguiente, cuando ingresaron los estudiantes de primero en la carrera, se realizó la presentación y la ejecución del curso y posterior evaluación también, ¿ya? Los estudiantes, a partir de distintas actividades que habían dejado listas, pudieron implementar el curso con sus compañeros a través de clases sincrónicas y actividades asincrónicas. Siguiente. Aquí hay algunas evidencias del trabajo que realizaron los estudiantes. En una parte se puede apreciar un afiche de promoción para poder invitar a los compañeros a participar, explicando en qué consistía más o menos, a quién iba dirigido, en qué plataforma y cómo se iba a desarrollar, cuáles eran las fechas que teníamos estimadas, por supuesto todo esto en coordinación con la jefatura de carrera de ese momento, y también con la invitación, por supuesto, para que los estudiantes pudiesen ser parte. No podíamos tampoco como carrera obligar la participación, pero sí motivar y explicarles que el curso había sido diseñado en base a el trabajo que habían hecho sus compañeros en la asignatura de práctica. En el otro lado podemos ver el cronograma, donde aparecen todos los módulos dispuestos, las fechas en las cuales se llevaron a cabo las clases asincrónicas, y también de quién iba a estar a cargo cada una de las clases. Siguiente. También podemos apreciar ahí una captura de pantalla de dos clases, una de cada módulo, una clase de biología a cargo de 2 estudiantes, estaban ahí realizando una presentación. Todas las clases estuvieron los estudiantes utilizaron recursos como juegos para poder hacer las presentaciones. Más abajito se ve una clase del módulo de química, donde 2 estudiantes presentaron un laboratorio a sus compañeros, y no lo dije en un principio, pero todo esto también era en colaboración con docentes de ambos departamentos que mencioné, departamento de química y departamento biomédico, quienes nos acompañaron durante todo el desarrollo de la asignatura. Destacar que tuvimos una asistencia de un 100% a todas las clases sincrónicas realizadas, y también un gran porcentaje de participación en las actividades asincrónicas que estaban dispuestas en cada uno de los módulos que diseñaron los estudiantes en ese momento que estaban rindiendo la asignatura de práctica de ayudante. A continuación los dejo con la experiencia de la estudiante Michelle Irarrázaval. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes a todos los presentes. Como dijo mi profesora, me llamo Michelle Irarrázaval, estudiante de 5º año.
Bueno, la experiencia desde el punto de vista docente bajo esta práctica, como bien está puesta ahí en la diapositiva, podemos hablar de un nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje, lo cual impulsaba un nuevo desafío, debido a que, como a modo de resumen de lo que nos indicaba la profesora Marcela, teníamos una problemática en donde se indicó un contexto de pandemia y básicamente los estudiantes de tercer año en el año 2020 nos quedamos sin práctica porque los establecimientos estaban escasos de recibir practicantes, y a modo de solución se planteó esta práctica, la cual se fue dividida en dos partes. Inicialmente, como nos decía la profesora Marcela, hablamos de preparación de material pedagógico. Parte de esto tuvimos muchos beneficios debido a que nosotros básicamente estamos preparados para dar clases y laboratorios de manera presencial. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que hubo un cambio rotundamente y tuvimos que innovar ya en cuanto a la ciencia y la tecnología. Por ende nos vimos mucho más asociados a las tecnologías de la información y la comunicación, sacando muchos dotes que no sabíamos que existían de hecho. Esta práctica fue planificada en una plataforma Classroom donde íbamos colocando módulos. Por ejemplo, a mí me tocó las características y la clasificación de los seres vivos, en donde se habla de la taxonomía de los seres vivos, los niveles de organización y por último la teoría celular. Parte de esto, el propósito fue otorgar una solución a nosotros como tercer año que demandaba una práctica, debido a que la importancia de ingresar al mundo, entre comillas, laboral, para nosotros es mucho más significativa, debido a que generalmente solemos aprender cuando estamos ejerciendo el conocimiento que adquirimos a lo largo de los años. Además, otro de los beneficios que pudimos observar es que hubo un acercamiento pese al contexto de pandemia con otros compañeros que en ese momento pertenecían a primer año. Fue bastante grata la participación porque hubo una participación al 100%, hubo un conocimiento previo y además la facilitó la forma de que los estudiantes se ingresaran a la carrera, debido a que esta plataforma y todo lo que pudimos ingresar a medida que íbamos avanzando, les puede haber servido a nuestros compañeros de primer año como base a lo largo de toda la carrera. Como pudieron ver, no se habló específicamente de una asignatura, sino dos, y ya también de distintos puntos de vista. Por ende, puede haber servido como base de conocimiento a lo largo de los ramos de mis compañeros. Como profesora estoy bastante agradecida debido a que hasta el día de hoy sigo utilizando estas técnicas de innovación con juegos, con otras plataformas para que los niños se interesen en la educación de las ciencias básicamente. Y a continuación con mi compañero Darko. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Me llamo Darko Torres, soy estudiante de segundo año que en su momento cuando se realizó la actividad iba en primero. Más que nada, bueno, primero me gustaría aclarar que mi comentario se dará en base a la mirada de ejecución y sobre todo a la recepción de la actividad. Que en modo de entrada me gustaría comentar cómo se puede apreciar en el primer recuadro el hecho de que nuestro ingreso a primer año universitario ya logramos observar desde cerca la manera en cómo los estudiantes en práctica realizaban planificaciones como docentes y cómo su experiencia nos dio a conocer la dificultad de ellas y la importancia de sus metodologías para realizar dicha actividad, buscando aportar conocimiento avanzado a estudiantes que ingresan recientemente a la carrera de Pedagogía en Biología. Conectando lo anterior, podemos visualizar en el segundo recuadro que se logró crear un aprendizaje efectivo de la mano de los estudiantes que tomaron el rol de docente, aportando conocimientos que a lo largo de la carrera posiblemente se vean abordados de manera específica y expresadas de una manera distinta. Nuestro papel de oyente en su clase significó un avance importante de este proceso, dando como resultado el aprendizaje efectivo. Y por último, cómo poder
Vamos a esperar unos minutitos a que se retome la conexión de Darko, que al parecer... Falta la última parte. Vamos a compartir de nuevo. En la siguiente. Bueno, para poder cerrar nuestra presentación y a modo de reflexión desde la práctica de lo que pudimos desarrollar, considerando también los comentarios y apreciaciones de los mismos estudiantes que participaron desde diferentes roles, tanto en el diseño como en la recepción, es que le quiero compartir 3 puntos importantes respecto a lo que pudimos sacar del desarrollo de esta asignatura, que nos presentó una dificultad, pero pudimos sacarla adelante, ¿ya? Primero que todo, educación con sentido. Pensamos que la forma en la cual se desarrolla la asignatura permitió que los estudiantes pudieran lograr enfocar los esfuerzos hacia un objetivo común que iba a beneficiar tanto a los que estaban diseñando como a los estudiantes que iban a recibir esa enseñanza, ¿ya? También el trabajo que estaban desarrollando, el diseño de todos los recursos, de las planificaciones, de los instrumentos de evaluación, tenían un propósito y eso se transformó en algo significativo. Distinto hubiese sido a que la práctica la pudiésemos haber desarrollado con las mismas actividades, pero sin un público que iba a recibir ese trabajo. Bueno, a propósito de lo mismo, también es que con el desarrollo de la asignatura, como la planteamos, logramos que los estudiantes se dieran cuenta de la responsabilidad que tiene el docente por el aprendizaje del otro, ¿ya? Al considerar que la asignatura se desarrolló, el aprendizaje lo fueron desarrollando de forma contextualizada, pensando en el grupo a cuál iba a ir dirigido, fue mucho más significativo y pudieron darse cuenta que todo lo que estaban preparando no iba a quedar ahí, sino que iba a ser aprovechado por otro compañero, en este caso los compañeros que iban ingresando a la carrera de primer año. Y por último, logramos como carrera la vinculación entre las generaciones. Se juntaron inicialmente la generación de primer año que recién iba ingresando en un contexto nuevo, ¿ya? De pandemia, en virtualidad, estudiantes de primer año con estudiantes que en ese momento ya estaban cursando cuarto año, que tenían más experiencia, por supuesto, logrando y favoreciendo la integración inicial de los estudiantes desde el inicio a la carrera, ¿ya? Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Bien. Agradecemos la intervención de los expositores de este bloque, ¿ok? Y a continuación vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. Para ello les recuerdo que pueden hacerlo escribiendo sus preguntas en el chat, ¿ya? Indicando a quién va dirigida la pregunta, o también pueden hacerlo directamente activando su micrófono y cámara, solicitando su intervención con el símbolo de levantar la mano. ¿Bien? Manuel Rojas levantó la mano. Manuel, adelante. Muchas gracias. Primero que todo, saludar a todos los presentes en esta actividad tan significativa. Agradecer sobre todo y fundamentalmente a nuestros invitados extranjeros, nuestras colegas colombianas, que ya habíamos tenido oportunidad de escuchar en alguna oportunidad anterior a raíz de actividades del programa INSEC, ¿ya? Obviamente todas las exposiciones son muy interesantes y vienen a contribuir al desarrollo de nuestra profesión. Pero a mí me quedó dando vuelta un poco lo último, generalmente ocurre siempre lo mismo, ¿no? Y que tiene relación con lo que expuso Michelle. Porque yo le quisiera, perdone que la pregunta tan directa a Michelle en el sentido de que ella trabajó de una manera bastante responsable y tal como lo dijo, se tuvo que adecuar a los nuevos contextos y hizo esta preparación de ese trabajo para sus compañeros de primer año, siendo ella alumna de tercero. El año pasado, en cuarto año, hizo una muy buena práctica en un colegio de acá de Antofagasta,
preparó un muy buen material en la modalidad online, que ya como que no habíamos estado acostumbrados, y de repente volvemos a esta realidad presencial, y resulta que nos encontramos con colegios que no están preparados como para una presencialidad, y resulta que Michelle tiene que volver más o menos a hacer clases como hacía yo hace 20 años atrás, con tiza y pizarrón. Entonces, Michelle, ¿cuál es tu sensación después de haberte casi especializado, ¿cierto?, en trabajar de manera online, a tener que hacer clases en tu práctica final, que es la práctica final, de manera tan tradicional? ¿Cuál es tu sentimiento al respecto? Bueno, claro, efectivamente, actualmente me encuentro en un colegio que no dispone de la tecnología que quisiera que tuviera, pero en realidad siempre trato de innovar de alguna forma u otra, pese a que, claro, hay un cambio rotundo entre la especialización básicamente que tuvimos que tener para las prácticas online y ahora una práctica presencial en donde, claro, estoy efectivamente haciendo clase con plumón y pizarrón, pero de igual forma destacar la participación de mis estudiantes. Son muy fáciles de acceder a los juegos, a la dinámica de poder participar unos con otros también. Así que en realidad sí me choca un poquito el saber que no existe la tecnología que quisiera que tuviera, pero agradezco la participación de mis estudiantes que de igual forma ponen todas las ganas y todo el ánimo para poder participar, porque, bueno, tarde o temprano también uno termina improvisando juegos, maneras de las que los estudiantes pueden aprender de una manera mucho más constructiva, antes que hablar simplemente y ser como un paradigma netamente conductivo en la sala de clase. Gracias, Michelle. ¿Alguien tiene otra consulta, alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Mario. Bueno, también dar las gracias a todos los ponentes. Igual es muy gratificante ver también a estudiantes, colegas también participando acá de la facultad. Entonces quisiera plantear una pregunta en un plano más general. A lo mejor podría contestarnos un ponente extranjero, extranjera y uno de nuestro país, ¿ya? Y la pregunta tiene que ver con la innovación. ¿Cuál sería, como pregunta, cuál sería aquello que gatilla con mayor facilidad la innovación en el plano del aula o en el plano del ejercicio docente a partir de sus miradas? ¿Qué sería aquello que gatilla y que también permite a otros permear esta lógica de innovación en el aula? Eso, muchas gracias. Bien. ¿Le podemos dar la palabra a Silvia? ¿Qué es lo que engancha, cierto? Es la pregunta, ese toque. Yo creo y estoy pues como segura con este compartir que tuvimos en este momento, es de reafirmar que se debe llevar al aula las acciones que realmente cautiven a esa comunidad, ¿sí? Cuando hablamos de esa comunidad, es que permee a varias personas. ¿Y desde dónde? Desde el atreverse, ¿sí? Desde romper esos esquemas. Y aquí tuve la oportunidad pues de aprender de todas las exposiciones que se hicieron y ese toque es el atrevimiento, ¿sí? El poder hacer esa transformación que enganche a esa comunidad que estamos interviniendo de acuerdo con esas necesidades de ese entorno, ¿cierto? De que me puedan ayudar a solucionar esas situaciones de las que vamos a intervenir en ese lugar, en ese contexto, y la perseverancia. Así como la otra, ahorita la profe cuando dice que le tocó intervenir y volver a coger el tablero, por decir así en esos términos, es la perseverancia de seguir en lo que se pretende y en ese objetivo común. Es ese toque de innovación y la ruptura. Yo lo llamo mucho y el romper y el atreverse,
porque muchas veces tenemos ese miedo, yo lo digo desde mis compañeros y yo lo viví también y lo he vivido a veces, ese momento de qué voy a hacer cuando se me presenta una dificultad. Entonces el toque de la innovación es atreverse a hacer. Gracias. Gracias, Silvia. ¿Alguien más quiere intervenir, Gilberto? Sí, mira, sumándome a las palabras de Silvia, yo creo que un elemento que gatilla hoy día la innovación se asocia a los desafíos, en este caso de la tecnología, y también el exceso de información que los estudiantes pueden encontrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna otra forma nosotros tenemos que apuntar en este momento a enseñar a los estudiantes a discriminar esa información para construir nuevos conocimientos, ¿ya? Y desde allí, yo creo que parte también como una tarea fundamental para los docentes encontrar estas metodologías, ¿no es cierto?, que permitan a nuestros alumnos y a nuestras alumnas poder empoderarse de aquellos conocimientos que son válidos, ¿ya? Que son creados bajo, a lo mejor, concepciones de carácter más científico, ¿no es cierto? Y eso conlleva a que se busquen también nuevas formas de trabajo en el aula con los estudiantes, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, está muy en boga el tema del aula invertida. Los estudiantes hoy día tienen información en sus manos y hoy día los docentes tienen la función netamente de guiar, ¿ya? Y es un desafío para nosotros, ¿ya? Es un desafío el poder conectarse con las nuevas tecnologías, el poder enseñar a los estudiantes a utilizar estas nuevas tecnologías, porque yo creo que hay algo que fue re importante y que se dio en el proceso de pandemia, que nos dimos cuenta de que los chicos, claro, pensábamos que eran nativos digitales, pero para algunas cosas, ¿ya? Saben ocupar el computador, sí, pero a lo mejor no saben ocupar ciertos programas que son fundamentales para el día de mañana. Entonces, desde allí yo creo que esta instancia también de confinamiento generó un nuevo enfoque respecto a qué cosas son las que tenemos que nosotros trabajar con miras a innovar en el aula y en este caso aportar los aprendizajes de los estudiantes. Andrea, para conectar la pregunta de Mario con las intervenciones de Gilberto y Silvia, además del elemento disruptivo, del atrevimiento, la creatividad y por supuesto el manejo tecnológico, como recién decía Gilberto, ¿cómo podemos materializar la innovación en la docencia universitaria, que es tu experiencia particular? ¿Cómo aterrizamos toda esta discusión al plano de la praxis docente? ¿No está Andrea? Gilberto, ¿puedes conectarlo? ¿Cómo llevamos eso, toda esta discusión que recién planteaban ustedes, al campo ya de la práctica de aula? ¿Cómo transformamos todo esto realmente en innovación docente? Yo creo que es un desafío constante y depende mucho de las realidades que se viva en cada establecimiento educativo, ¿ya? Yo creo que hay que partir siempre desde identificar las necesidades que tienen los establecimientos y desde ahí buscar las metodologías necesarias que nos lleven a la innovación. Lo que a lo mejor otro establecimiento lo lleva efectuando hace mucho tiempo, ya lo tiene normalizado, ¿ya? Para otro va a ser algo nuevo, ¿ya? Y yo creo que desde instancias como esta, que es el compartir prácticas pedagógicas, nos sirve a todos los docentes del sistema para poder ir innovando en nuestro quehacer, ¿ya? Y yo creo que es importante que se generen este tipo de instancias para poder generar nuevos aprendizajes y buscar nuevas metodologías que impacten en información que impacte en este caso en el conocimiento, en el desarrollo de habilidades de nuestros educandos. Bien, gracias Gilberto. Tenemos una pregunta en el chat de Jessica Olarte. Hola a todos y todas, me gustaría preguntar, ¿qué consideran puede ser lo más retador en el momento de diseñar una práctica innovadora en el aula? ¿A quién está dirigida Jessica o la dejo libre para quien quiera contestar? Si está libre, podemos comenzar con Marcela. Sí, libre.
Bueno, yo creo que lo más retador a planificar una experiencia innovadora, primero que todo debe ser el tiempo ya con el que disponemos como docentes y la percepción que tengan los estudiantes frente a estas innovaciones. Ya muchas veces no son comprendidas en un inicio, ¿ya? Pero yo creo que con el tiempo y con la costumbre de los estudiantes son aceptadas y de buena forma. Así que yo creo que lo más retador es eso, pero hay que dar el paso para poder ir aplicando y lo más importante de todo es que con estas prácticas logremos aprendizaje, que es nuestro objetivo. Eso. Gilberto. Sí, bueno, sumado a lo que decía la colega, también lo más importante es generar aprendizajes significativos en los estudiantes, ¿ya? Que le haga sentido lo que está aprendiendo. Desde ahí que comienzan a interiorizar lo que uno quiere transmitir y ellos mismos, ¿no es cierto?, posteriormente, a través del bichito de la curiosidad, van indagando, ¿no es cierto?, y van entusiasmándose por aprender más. Así que yo creo que siempre hay que tener en consideración eso, qué yo voy a entregar a mis estudiantes con la práctica que deseo desarrollar. Bien. Patricia Olivares quiere comentar algo respecto a qué es lo más retador que puede existir en el momento de diseñar una práctica innovadora. Es que desde el punto de vista de la educación parvularia es un poco más diferente, distinto, porque nosotros trabajamos mucho el observar el entorno con los niños. Salimos a terreno, trabajamos mucho con material concreto. Para nosotros, como dijo recién, parece que también fue usted, es el tiempo. Lamentablemente tenemos poco tiempo como docentes. Sabemos que las planificaciones es lo que más reta el trabajo con los estudiantes. Y no solamente con los estudiantes, como nosotros recién nos decíamos, neurotipos, sino que también con los niños con necesidades educativas. Tenemos que hacer una educación dual para todos, llegar a todos nuestros estilos de aprendizaje y a todos los niños con necesidades educativas. Entonces ese también es un gran reto, capacitarnos en eso, mirar la planificación ya no de un solo punto de vista para llegar a un niño, sino que tenemos que llegar a todos los niños, en forma visual, kinestésica, auditiva, como recién hablaba, en la educación invertida es súper importante. Considerar los conocimientos, salir del entorno, porque muchas veces nos quedamos encerrados en un aula y a veces en el exterior podemos aprender mucho más con los pequeños, en el caso de nosotros. También eso es importante que ustedes lo lleven al aula. Y la otra concepto nuevo es la gamificación, lo que se decía, aprender a través de los juegos. Los juegos a nosotros también nos entregan mucho material, mucho enriquece y los niños se motivan con ese material. Y nosotros usamos mucho el tercer ambiente educativo, que es la familia, el apoyo que tenemos con las familias. No solamente nosotros entregar el aprendizaje. En el caso de la universidad es un poco más difícil porque ya no existe una familia, existe él como responsable de su propio conocimiento. Y como dijo el profesor Gilberto, si el aprendizaje no es significativo para el estudiante, no lo vamos a echar nunca. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Alguien más tiene otra pregunta para ir finalizando este evento? ¿No? Bien. Estimados, les vamos a solicitar, si es que pueden, obviamente, activar sus cámaras para poder realizar la fotografía final protocolar de este evento. ¿Ya? Quien quiera puede activar sus cámaras. Los vamos a esperar ahí unos segunditos. Bien, gracias. Gracias, Eli. Bien. Marcela, gracias también. Bien, vamos a sacar la fotito entonces a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Súper. Muchas gracias. La Universidad de Antofagasta, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular, agradecen su participación en la actividad Facultad de Educación Innova en Docencia, Prácticas Creativas en Educación, la Reflexión para el Cambio, que forma parte del ciclo de conversatorios La UA Innova en Docencia, año 2022, organizado por el Área de Gestión de Innovación de la Docencia. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, jefaturas, invitadas internacionales, expositores, académicas y docentes presentes, estudiantes, personal de apoyo del área HID y de otras unidades.
Señoras y señores, muchas gracias y buenas tardes. Que estén bien. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias por la Chao, invitación. muchas gracias. Chao, cuídense. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Gracias Chao, por chao. todo. Gracias. Feliz descanso.